Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar donde hablaremos sobre los controles de seguridad crítica o los SIS controls. En el día de hoy vamos a estar presentando Darwin Bejarano, quien es nuestro consultor técnico especialista en nuestras soluciones de Unified Endpoint Management, y quien les habla, Wilson Calderón. Hoy estaremos compartiendo algunas ideas, algunas buenas prácticas sobre cómo aplicar estos controles SIS hacia cualquier organización, sin importar su tamaño. La idea es dar buenos consejos sin que esto sea muy complejo. Para esto, hemos creado una agenda para esta sesión. Es una agenda que creemos va a ser muy productiva. Vamos a tratar de cubrirla durante esta hora de webinar. Recuerden, los que nos han acompañado antes, bueno, los que están ingresando hasta ahora en un primer webinar que hacemos, bienvenidos. La idea es que vamos a hablar durante los 50 minutos y los últimos 10 minutos los vamos a destinar a algunas preguntas que puedan quedar. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son qué son los controles SIS. Vamos a entender básicamente qué son estos controles, cuáles son los beneficios que otorgan los controles SIS a las organizaciones, cuál es la estructura de estos controles, cómo se dividen, cómo se deben implementar realmente, cuáles son esos grupos de implementación, o sea, qué organizaciones están dirigidas a los controles. Y ya vamos a empezar a mirar algunos ejemplos de cómo aplicar estos controles, cómo empezar a cumplir desde el punto de vista de la administración de endpoints. Esa es la clave de este webinar. Vamos a hablar únicamente desde el punto de vista de los que administran, de lo que nosotros administramos en los endpoints. Recuerden que los endpoints son todo elemento que usa el usuario para intercambiar información que sea de la empresa. Puede ser un laptop, un desktop, un server, un dispositivo móvil, una tablet, un smartphone, hasta un browser podría también ser considerado como un endpoint. Esa es básicamente la agenda del día de hoy. Al final vamos a recordar dónde descargar la guía completa de cómo cumplir los controles SIS con ayuda de ManAscension. Bueno, para iniciar, ¿qué son los controles SIS? Básicamente, ¿cómo nosotros podemos entender qué son los controles SIS? Los controles SIS son simplemente un conjunto de buenas prácticas. Fueron desarrollados por el Center of Internet Security y allí lo que nos dicen es ese conjunto prescriptivo y prioritario de las mejores prácticas de seguridad cibernética que nos dice qué acciones defensivas podemos tomar para prevenir los ataques, tanto ataques menores o mayores, y apoyar el cumplimiento de múltiples marcos. ¿Qué tipos de marcos podemos apoyar? PCI, ISO 27001. La idea es que las organizaciones puedan apoyarse en esos controles SIS para que puedan tener una orientación específica y una vía clara sobre cómo alcanzar sus metas sin arriesgar la seguridad de su información, ¿ok? Entonces, son buenas prácticas, es decir, no es una obligación, no es algo que tengamos que cumplir, sino son unas buenas prácticas que ayudan a más bien a alinearnos a esos estándares de seguridad. Un poco de historia sobre los controles SIS. Realmente el Internet, los controles SIS vienen realmente desde el año 2008 aparecieron, aunque el Center of Internet Security se creó en el año 2000 con un grupo de personas que empezaron a entregar buenas prácticas, sugerencias sobre cómo empezar a organizar la seguridad de la información. No fue sino hasta el año 2008 donde no fue el Center of Internet Security, sino algo que se llama Instituto SANS, donde inició un proyecto con el objetivo de crear un marco de seguridad para el ámbito informático. Entonces allí empezó esto, sino que en ese mismo año empezaron a trabajar sobre este tipo de controles, pero hasta el año 2014 fue que lo tomó el Center of Internet Security, donde empezó a sacar la primera versión de esos controles, que fue la versión 5.0 en febrero de 2014, inició en esa primera versión. Y allí empezamos a evolucionar hasta el año 2019, que tenemos la versión 7.1, que esta ya no tiene muchos cambios con la versión inmediatamente anterior, sino que se enfoca sobre la aplicación y priorización de los mismos. Es decir, va a enfocarse en cómo debemos priorizar esta implementación de los controles de acuerdo al tamaño de la organización, a la madurez de sus procesos. Esos son los cambios que se han venido trabajando desde la versión 7.1 con los controles SIS. Entonces, inclusive lo que vamos a mostrar hoy es basado en la versión 7.1 para que lo tengan en cuenta.
Básicamente, los controles SIS en esta versión 5.1 se bajó en 5 principios de efectividad, que es como por ejemplo los ataques informan la defensa, o sea, tener claridad que tenemos que obtener información sobre cualquier ataque que vamos percibiendo o intentos de ataques para poder informarnos y prepararnos mejor. También empieza a trabajar sobre la priorización, también empieza a trabajar sobre las mediciones y métricas que se deben establecer para poder evaluar la efectividad de los controles, el diagnóstico y la mitigación continua sobre los mismos y procesos de automatización en defensa cibernética, para que esto fue lo que más o menos priorizó la versión 7.1. Y avanzando un poco más, los beneficios que trae a la organización para que lo tengamos en cuenta son muy sencillos. Básicamente es desarrollar una estructura fundamental en un programa de seguridad informática o seguridad de la información, es decir, el marco de la seguridad de información. Si yo inicio aplicando controles SIS, tengo ya un primer avance sobre cumplimiento de estándares o regulaciones internacionales. Vamos a seguir, estos controles también le ayudan a seguir un enfoque comprobado de la gestión de riesgos de seguridad informática basado en la eficiencia en el mundo real. Eso entonces vamos a tener ese enfoque ya un poco más hacia la sensibilidad de los datos, a qué tan críticos son mis datos y cómo puedo asegurarlos. Nos va a permitir enfocar en un conjunto más específico y efectivo sobre las medidas y técnicas disponibles para mi organización. Dependiendo del tipo de organización que soy, qué tipos de controles podría yo implementar para empezar a mitigar esos posibles riesgos. Y lo que les decía desde el principio, ayudar a cumplir regulaciones o marcos también internacionales. ¿Cuáles? Los NIST, los ISO 27000, los PCI, los HIPAA, los FISMA, todo eso, todos esos estándares se basan, bueno, con los controles sí se basan en esos en cumplimientos que ayudarían a ajustarse fácilmente a estos marcos y regulaciones. Bueno, entrando un poquito más en detalle, ¿cómo se estructuran los controles SIS? ¿Cómo empezamos nosotros a tener en cuenta cuáles son los controles SIS para empezar a trabajar sobre ello? Entonces, lo primero, entendamos que son 20 controles SIS, aquí están divididos, aquí están como una imagen de todos los controles SIS que tenemos, pero para entender un poco mejor esos 20 controles, SIS Control lo dividido en 3 grupos o 3 estructuras, que son básicamente los básicos, los fundacionales o fundamentales, como queramos ver la traducción, y los organizacionales. Los básicos son esos controles de seguridad que se enfocan básicamente en esas organizaciones o que cubren aquellas acciones más elementales que una organización debería hacer en materia de seguridad, es decir, para las empresas que hasta ahora se van a preocupar por seguridad de la información. Van desde el 1 al 6 en temas de controles. Si hablamos de los fundacionales o fundamentales, esta categoría es donde ya tenemos más controles, exactamente 10 controles, y incluye la serie o prácticas que van un paso más allá y dotan a una organización de herramientas capaces de prevenir un ataque dirigido o reponerse de él si llegase a suceder, obviamente. Entonces aquí ya tenemos datos más sensibles y ya no hay, no estamos en cero, sino ya hay una base en seguridad de la información y podemos trabajar sobre eso. Y finalmente los controles organizacionales, que es un grupo de 4 controles que se ocupa tal cual como su nombre lo indica, de las acciones que se toman a nivel organizativo, que involucran distintos departamentos o equipos interdisciplinarios, como pueden ser los programas de formación, capacitaciones, concientización sobre el tema de la seguridad informática. Entonces, ya aquí hablamos de las políticas que se lanzan desde la gerencia de la compañía. Entonces, básicamente son esos 3 grupos de controles que tenemos. Si seguimos más allá, entonces, ¿cómo empezamos a implementar? Estos 3 controles tienen aquí sería lo que le decía, los básicos del 1 al 6. Vamos a hablar, por ejemplo, los básicos de inventario de hardware y software, gestión continua de vulnerabilidades, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo vamos avanzando sobre esos controles. Miren que los fundacionales van del 7 al 16 y allí ya tenemos un poco más de detalle, ya nos está hablando de proteger el correo electrónico y el navegador, nos está hablando de protección perimetral, protección de datos, nos está hablando inclusive de control de acceso inalámbrico. Y en los organizacionales estarían básicamente todo lo que tiene que ver con las políticas. Entonces recuerden que son 20 controles y 171 subcontroles. Eso es lo que se tiene trabajando aquí. Más o menos son en promedio 8 subcontroles por cada control. Obviamente, el detalle de esto está en una guía que más adelante, al final de la sesión, se las voy a compartir para que usted la puedan descargar y tener esa guía de cada subcontrol, cómo Manaseño los puede ayudar o los puede guiar en cumplirlo. Bueno, y obviamente explicando cada subcontrol. Entonces, eso es más o menos para que entendamos cómo estarían divididos los controles SIS. Ahora, ¿cómo los implemento?
ya viene la siguiente tarea. Está muy bien, ya está definido cuáles son los controles. Entonces, en la versión 7.1 de esos controles SIS, ya hablamos de cómo los podemos aplicar, cómo aplicamos esos controles. Entonces, aquí se definió, recuerden que uno de los objetos de la versión 7.1 es la priorización de la implementación. Entonces, decía que deberíamos implementar de acuerdo a grupos de implementación. Entonces, esto se divide, aquí se crearon 3 grupos de implementación, que son grupos de implementación 1, 2 y 3, o el IG1, IG2 y IG3, donde empezó a clasificar. Los grupos de implementación 1 son aquellas organizaciones que no tienen o que tienen recursos limitados, por decirlo así. Puede ser aquellas entidades donde, o no solamente recursos limitados, sino que la sensibilidad de sus datos es baja. No hay no hay un gran riesgo sobre su pérdida de información, o no es tan importante, o digamos, no, digámoslo, no importante, no es tan riesgoso, más bien, manejemos esa información. En el grupo de implementación 2 están las organizaciones con recursos ya moderados, donde ya hay un presupuesto destinado a la seguridad de la información y obviamente tienen un mayor riesgo de exposición de sus datos, ya son más sensibles. Entonces aquí apoyamos, aquí es donde decimos, bueno, aquí hay subcontroles que están dirigidos más o menos a este grupo de implementación 2 y hay subcontroles que también están dirigidos al grupo de implementación 3, que ya son organizaciones muy maduras, con procesos totalmente definidos y con recursos importantes y una alta exposición al riesgo por el manejo de activos o inclusive datos que tienen sensibles dentro de la organización. Entonces tenemos grupo de implementación 1, grupo de implementación 2 y grupo de implementación 3. Inclusive en la guía que les voy a compartir dice más o menos cuál es el subcontrol que aplica para cada grupo. No significa que si yo quiero aplicar, por ejemplo, un control de vulnerabilidades que solo esté definido para el grupo 2, no significa que si yo estoy en una organización del grupo 1 no lo pueda implementar, no importa, eso lo defino yo. Esas son las ventajas del control SIS, que nadie le va a evaluar la compañía, nadie le va a decir que usted es del grupo 1, grupo 2 o grupo 3, eso es una decisión propia de la entidad, ¿ok? Cada uno decide dónde se quiere ubicar. Aquí más o menos estaría cómo se va manejando la prioridad de estos grupos de implementación. Entonces ya tenemos con esto una claridad para poder empezar a trabajar sobre los controles SIS. Ahora vamos a empezar a implementarlos, estos controles SIS, pero nuevamente les recuerdo, enfocados a la gestión de endpoints. Esto significa que vamos a hablar sobre cómo podemos implementar esos controles cuando estamos administrando equipos de cómputo, dispositivos móviles, servidores, browsers, todo lo que tenemos nosotros en control de endpoints. Para eso, ya le doy la bienvenida aquí a mi compañero Darwin, que nos va a empezar a trabajar. Hola Darwin, ¿cómo estás? Hola Wilson, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, Darwin. Bueno, vamos a iniciar entonces ya con la práctica. Vamos a hablar de los controles básicos. Y hablamos de 2 controles iniciales, el control 1 y el control 2, ¿no? Entonces, el control 1 y el control 2 dicen que tenemos que empezar a inventariar y controlar los activos de hardware y software. Lo que nos dice básicamente es supervisar activamente y gestionar todos los dispositivos de hardware conectados a su red, en este caso vamos a hablar de los endpoints, y mantener un inventario actualizado de todos los activos que tengan y la información de software que se tiene allí. Es decir, tener el inventario de hardware y software actualizado todos los días. Eso requiere una herramienta que te ayude con eso. Entonces, Darwin, ilústranos cómo podría darse esto. Claro, Wilson, dentro de estos controles, pues obviamente están dentro del grupo básico porque es de las primeras tareas que debemos realizar. Conocer qué tenemos, cuáles nuestros equipos, cuál es nuestra infraestructura, qué tienen esos equipos es sumamente importante para la organización y para poder controlar y asegurar temas de seguridad en esos dispositivos. Entonces, estos dos controles, uno hace referencia al tema de hardware y otro hace referencia al tema de software. Finalmente, Desktop Central tiene un módulo de gestión de inventario donde se pueden manejar las dos cosas. Adicionalmente a eso, vamos a ver acá en la consola de Desktop Central, por ejemplo, que tenemos la capacidad de hacer instalación de nuestros agentes cuando yo tengo equipos en mi infraestructura, si tengo asociado mi dominio a la consola, simplemente con ese dominio que tengo asociado, yo voy a poder descubrir todos los equipos que están presentes en mi organización, como lo podemos ver acá en este caso. Eso sería eh, una herramienta que nos va a ayudar de una manera pasiva. Entonces yo identifico qué equipos quiero administrar, a cuáles quiero implementar controles y simplemente les despliego mi agente. Pero también los controles dicen, usted también debe tener herramientas activas.
que le ayuden a identificar cuando algo nuevo se agrega a ese inventario que usted tiene cuando llegan nuevos equipos. Entonces yo puedo venir y crear una política, como lo podemos ver acá, donde cuando se detecte que se agreguen nuevos equipos a mi directorio, inmediatamente puedo gestionar que se me instale la gente y me envíe un correo de notificación informándome ese suceso para que el administrador pues efectivamente conozca que se están agregando nuevos recursos y que esos nuevos recursos él también tiene que empezar a administrarlos y a controlarlos y a desplegarle las políticas que tenga definida la organización. Entonces, por ejemplo, cuando yo habilito esta política, él periódicamente va a hacer una sincronización, va a verificar y cada vez que identifique un nuevo equipo, pues va a ser la configuración que yo le haya definido. Y me envía notificaciones como esta que estamos viendo en pantalla, donde me dice, mire, inicialmente se agregó un nuevo equipo que se llama MeProdu3, me da las características, cuándo fue agregado, cuándo fue detectado y tengo esa información, digamos, para identificar el hardware. Ahora miremos un poco con respecto al inventario. Tengo un módulo de gestión de inventario donde voy a tener todo el detalle de todos mis dispositivos. Entonces tengo vistas generales donde puedo ver a nivel de software y a nivel de hardware qué ha pasado con mis equipos, ¿cierto? Pero si también requiero hacer una verificación específica de un equipo específico, pues puedo venir y ver el detalle de mi equipo, conocer todo el detalle de mi equipo, conocer un resumen general de qué tiene mi equipo, conocer el hardware que tiene mi equipo, todo el detalle de hardware que tengo en mi equipo, todo el detalle de software que tengo en mi equipo y gestionar desde acá mismo, pues si lo requiero, desinstalaciones de algunas aplicaciones que no estén permitidas dentro de mi organización. Parte de los controles también está la capacidad de generar alertas. Entonces yo tengo dentro de mi consola la capacidad de generar alertas cuando se haya identificado un nuevo software en la red, un nuevo hardware en la red. De acuerdo a eso, pues puedo venir y crear mis diferentes alertas que yo requiera. Por ejemplo, si yo estoy dentro de un equipo como este y vengo y hago una instalación de un software en este momento, pues la gestión de inventario que tengo en mi herramienta me debe permitir identificar esos cambios y darme información permanente de qué ha pasado con esos equipos o esos cambios que se están dando. Entonces, por ejemplo, Desktop Central, como es basado en un agente, pues él tiene información de esos sistemas. En este caso, por ejemplo, yo tengo atado que este tipo de herramienta es una herramienta que está prohibida en mi organización. Entonces, él inmediatamente escanea y me muestra que esta herramienta no está permitida en mi organización. De acuerdo a las parametrizaciones, yo puedo enviar un requerimiento explicando que requiero eso para un proceso específico y solicitando una aprobación o efectivamente pues ya no me lo va a permitir usar como lo requiera. Muy bien, Darwin. Bueno, pasemos entonces al control número 3, que ya nos empieza a hablar de que debemos hacer una gestión continua de vulnerabilidades. Aquí nos pide que debemos tener alguna herramienta o algo que nos ayude a analizar continuamente sus activos para identificar vulnerabilidades potenciales y poder remediarlas a tiempo. Es decir, algo que nos ayude a fortalecer la seguridad, disminuyendo esas posibles vulnerabilidades que tenemos. ¿Cómo podríamos lograr esto? Claro, Wilson. Dame un segundo acá. Entonces tengo en mi consola también todo un módulo de gestión de parches y vulnerabilidades en mis controles dentro de la herramienta como tal. eh, pues podemos hacer procesos completos de todo el ciclo de la gestión de parches dentro de una organización. ¿En qué consiste ese ciclo y cuáles son parte de los controles de Sys Control que nos piden que debemos implementar acá? También son controles básicos que deben implementar las organizaciones. Dentro de esos controles están, por ejemplo, el 3.1, que habla acerca de un análisis periódico de vulnerabilidades. ¿Cómo la herramienta nos ayuda con esto? Desktop Central tiene una base de datos del producto como tal, que es alimentada por los diferentes vendors y por diferentes
bases de datos donde se encuentran vulnerabilidades o actualizaciones de parches. Eso como lo vemos en nuestra herramienta como tal. Por ejemplo, podemos ver acá que tenemos un registro de las últimas novedades que ha tenido mi herramienta o de las últimas actualizaciones o de las últimas vulnerabilidades que él ha tenido. Entonces, con esto podemos cumplir ese primer control, tener una herramienta que constantemente identifique qué vulnerabilidades o qué novedades hay presentes. Lo tenemos acá, por ejemplo, nos dice, recientemente Google Chrome generó una liberación de un update, de una actualización para reparar una vulnerabilidad crítica de seguridad. Fue liberado el 27. Entonces estamos hablando de que ayer esta liberación se realizó. Dentro de otros controles está poder analizar mis equipos constantemente. Entonces Desktop Central es una solución basada en agente. Al ser basada en agente, pues el agente se encarga de monitorear y escanear ese dispositivo y conoce ese dispositivo, qué sistema operativo tiene, qué aplicaciones tiene, qué actualizaciones se le han aplicado y nos brinda esa información. Entonces, con esas dos entradas, yo puedo tener reportes como estos, donde voy a conocer cómo están mis equipos, cuántas vulnerabilidades hay en mis equipos y cuáles de esas vulnerabilidades son críticas porque son más susceptibles a que sean explotadas para que la persona de seguridad priorice la implementación de parches o de tareas orientadas a solventar este tipo de vulnerabilidades. También dentro de la herramienta nos piden que tengamos la capacidad de gestionar no solo actualizaciones de sistema operativo, sino también actualizaciones de terceros. Entonces acá en la parte de parches, yo puedo ver, por ejemplo, que tengo los parches pendientes que están en mi organización. Entonces, por ejemplo, puedo venir y ver la vista de parches que están pendientes en mi organización. Y como pueden darse cuenta acá, yo no solo tengo temas de sistema operativo, sino también tengo actualizaciones de Java, actualizaciones de Sky, actualizaciones de Firefox. La herramienta soporta aplicaciones de terceros. Entonces voy a tener también eso que es parte de un control que está aplicado allí. Perfecto, algo. Entonces ya pasamos por el tema, ya no solamente inventariamos, sino hacemos vulnerabilidades. Ahora nos dice el control 4 de los syscontrol. Dice ahora, debemos tener algo que nos ayude a controlar los privilegios administrativos. Obviamente aquí tenemos un alcance más hacia la gestión de identidades y accesos, pero desde el punto de vista del manejo de endpoints, de equipos de cómputo, servidores, dispositivos móviles, ¿cómo podríamos monitorear los controles de acceso y el comportamiento de los usuarios que tienen cuentas privilegiadas o que tienen privilegio de acceso hacia estos recursos tipo endpoints? Que eso es lo que nos habla en el control número 4. Claro, Wilson. Entonces, por ejemplo, miremoslo. Dentro de nuestra herramienta tenemos varios temas que nos pueden ayudar con los controles que acá se implementan. Acá básicamente podemos apoyar con dos tipos de controles. El control 4.1 que habla acerca de inventario de cuentas administrativas y el control 4.2 que habla acerca de cambiar contraseñas y configuraciones de usuarios administradores. Entonces, por ejemplo, a nivel acá de reportes, yo simplemente puedo venir y obtener reportes de mi directorio activo. En este caso, voy a tener un reporte de usuarios y dentro de este reporte de usuarios, básicamente con un par de clics puedo tener un reporte de cuentas de usuario administrador de mi dominio. Entonces voy a tener un reporte básicamente que me dice cuáles son los administradores de mi dominio. Entonces este reporte ya con un par de clics voy a saber a nivel de mi dominio, por ejemplo, quiénes son los administradores y puedo empezar a generar políticas de control acá. Esa sería, digamos, una alternativa. ¿Qué otra alternativa tenemos? Dentro del tema de inventario de nuestros equipos, si yo vengo y exploro un equipo particular, como el que habíamos visto ahorita antes, me sales demo, a nivel de sistema yo tengo información de los usuarios que están en ese equipo. Entonces voy a conocer qué usuarios generalmente se registran en ese equipo y también puedo conocer acá si tengo cuentas locales en este equipo. Esa sería una segunda opción. Y a nivel de una tercera opción, la herramienta también nos permite, por medio de configuraciones, venir al tema de administrador de permisos en el tema de administrador de permisos, puedo venir y seleccionar la administración de usuario. Y acá en la administración de usuarios, perdón, me equivoqué de configuración de administración de usuarios.
Puedo venir y gestionar temas de cambio de contraseñas, eliminación de usuario o modificar características de su usuario por medio de una configuración. Entonces, con esas tres alternativas podemos apoyar ese tema de esos controles allí, Wilson. Perfecto. Ahora miren lo útil que esto sería hoy en día en lo que en el ambiente de trabajo remoto que manejamos la mayoría de nosotros. Esto es muy útil porque el endpoint sí, está trabajando desde cualquier lugar, pero debe seguir protegido. Entonces esto es muy útil a la hora de estos ambientes de trabajo remoto. Pasemos al control 5. Ahora nos está diciendo los 6 controls. Configuración segura para el hardware y software de los dispositivos móviles, laptops, estaciones de trabajo y servidores, o sea, endpoints. ¿Qué debemos hacer acá? Establecer y mantener configuraciones de seguridad basadas en los estándares de configuración aprobados. Es decir, algunos controles aquí nos dice cómo que debemos proteger las aplicaciones, implementar herramientas de gestión de configuración del sistema, activar registro, usar 3 fuentes de tiempo sincronizadas o inclusive llegar al punto de mantener las imágenes seguras, que son las imágenes de los sistemas operativos, que es donde se inicia toda la configuración del equipo de cómputo. Esto lo podríamos llegar a hacer con ayuda de nuestra solución de manejo de endpoints llamada Desktop Central. Claro, Wilson. Eh, Dentro de las características, dentro de los controles, efectivamente tú tocaste un tema importante que habla acerca de mantener imágenes seguras, almacenarlas de forma segura y realizar aplicación de configuraciones recurrentes. Desktop Central, dentro de sus funcionalidades, tiene un host deployer o una implementación de sistemas operativos que me permite crear imágenes de sistemas que yo ya tenga asegurados y tenga preparados con todas las configuraciones y políticas de seguridad que requiera mi organización. ¿Para qué? Cuando yo necesite implementar nuevos equipos, ¿cierto? Haga uso de esta imagen para desplegarlo y con eso ya tengo la certeza de que todas las configuraciones y todas las políticas que yo manejo ya están desplegadas en ese equipo. Entonces, una manera de eso es, yo vengo dentro de mi opción de OS Deployer y puedo crear imágenes completas de un equipo. Básicamente, pues yo tengo acá una imagen, básicamente vengo y creo una imagen, selecciono mi equipo que ya tenga asegurado con todas sus políticas, sus características y empiezo a crear, por ejemplo, vamos a seleccionar este equipo, obtenemos los detalles de mi equipo, él va a traer todos los detalles de mi equipo y empiezo a seleccionar qué características vamos a traer para crear nuestra imagen. Si vamos a asociarle a esto, pues unas credenciales que tenga asociadas acá para poder hacer la generación de la imagen. No lo vamos a hacer porque pues esto toma un tiempo acá importante. ¿Y qué otra característica adicional tenemos? Luego de que ya tenemos nuestra imagen creada, yo puedo venir y personalizar mi imagen. ¿Qué cosas de personalización puedo crear sobre mi imagen? Pues yo puedo venir y crear temas de personalización como definir si voy a cargar un perfil de usuario de backup, voy a definir si voy a crear o conservar un SID, que es un ID único que se crea por equipo, entonces puedo mantenerlo acá o puedo generar una política para que se cree uno nuevo, puedo venir y personalizar acá temas de mi imagen con respecto al dominio, credenciales, unidad organizativa, diferentes cuentas que tenga este equipo y luego de que ya tenga mi imagen creada, después la personalizo, vengo y realizo procesos de despliegue de la imagen como tal. Entonces, vengo e implemento la imagen a los equipos que requiera y con esto aseguro pues ese tema de controles. Perfecto, Darwin. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al control número 6. Yo sé que son bastantes, por eso estamos tratando de avanzar. Igual al final les vamos a compartir nuevamente la guía completa. Pero el control 6 ahora nos está diciendo que debemos tener mantenimiento, monitoreo y análisis de logs de auditoría. Es decir, aquí desde el punto de vista de manejo de endpoints, ¿cómo podemos recopilar y gestionar esa auditoría de los eventos o anomalías que podamos detectar en estos endpoints? ¿Cómo podríamos hacer esto? Claro, Wilson. Eh, pues acá dentro de nuestra herramienta podemos tener dos ayudas que podemos implementar para estos controles como tal. Un primer control habla acerca de tener unas fuentes de tiempo sincronizadas. ¿Qué quiere decir eso?
que yo despliegue en todos mis equipos de cómputo diferentes políticas o reglas que hagan que mis equipos se sincronicen con un servidor que se encargue de darles información del tiempo. ¿Para qué? Para yo tener información exacta de las horas en las que pasan los eventos y en algún momento me sirva eso cuando tengo una herramienta tipo 100 de poder correlacionar esos eventos fácilmente. Entonces, para que eso suceda, pues una primera necesidad, una primera recomendación es implementar configuraciones que me ayuden a asegurar que todos mis dispositivos tienen los mismos recursos o están sincronizados con los mismos aspectos de tiempo. Entonces yo puedo venir simplemente en la parte de acá de configuraciones, existe una opción de configuraciones generales de equipo, y en las configuraciones generales de equipo yo puedo venir y definirle cuál es mi servidor que va a manejar el tema del horario, de la sincronización de tiempo. Entonces yo simplemente vengo y selecciono acá mi dominio y dentro de mi dominio pues ya tengo toda la relación de mis equipos. Entonces simplemente vengo y digo, ah, no, este es mi servidor que controla todo el tema de tiempos. Entonces sincronizo todos mis equipos para que tomen este servidor como controladores de tiempo. Esa sería una primera opción. Ahora a nivel de endpoints, ¿cómo manejamos el tema de auditoría? Por ejemplo, a nivel de dispositivos móviles o también a nivel de endpoints, yo tengo la capacidad de tener, como lo podemos ver acá, una auditoría de todo lo que está pasando en mis equipos. Entonces, básicamente, tengo información de qué comandos, qué procesos se han realizado con mis diferentes endpoints. Acá lo estamos viendo específicamente para el manejo de dispositivos móviles. Entonces me dice, mira, se ejecutó un control remoto, control remoto correctamente sobre este equipo. Darwin Lenovo TV hace 27 minutos y tengo información de ese control que se está ejecutando allí. Perfecto, Darwin. Entonces ahí vimos auditoría sobre las acciones que se hacen para la administración de los endpoints. Igual este control 6 habla de todo el monitoreo y análisis de logs de auditoría, que ahí aplicaría un SIEM. Recuerden que Management dentro de su portafolio tiene un SIEM llamado Log 360, donde nosotros hacemos toda la auditoría de los logs o eventos de seguridad, los recopilamos, los parseamos, es decir, hacemos correlación, todo lo que debe hacer un SIEM para que lo tengan en cuenta. Pero en esta sesión de hoy estamos enfocándonos únicamente a lo que tiene que ver con gestión de endpoints. Bueno, ya terminamos los controles básicos, ahora vamos a pasar a los controles fundacionales. Y en esos controles fundacionales ya están esas compañías, recuerden que es donde ya tienen algo avanzado, ya tienen un presupuesto asignado, ya hay una base, ya empezamos a proteger un poco más al detalle su información. Y iniciemos por el control número 7, que es el control de protección de correo electrónico navegador web, donde nos piden es proteger y gestionar los navegadores web. Nosotros consideramos los navegadores como otro endpoint. Si ustedes se fijan en su computador, la primera aplicación que ustedes abren es el navegador. ¿Y cuántos navegadores podemos tener? Podemos tener un Edge, podemos tener un Chrome, podemos tener un Mozilla, no sé, los que podamos llegar a tener. Entonces debemos controlarlo, porque allí es donde nosotros accedemos a la información inclusive más sensible de nuestra organización. Por eso, este control es muy importante desde el punto de vista de endpoint. Y aquí ya le doy el turno a Norwin para que nos explique cómo cumplir este control. Gracias, Wilson. Efectivamente, dentro de las funcionalidades de Stock Central, tenemos las capacidades de gestión de navegadores. Dentro de los controles que nos plantea el syscontrol, uno de los controles habla acerca de informes de equipos desactualizados o de navegadores desactualizados que tengamos dentro de nuestra organización. Eso básicamente lo podemos obtener fácilmente teniendo un reporte acá, por ejemplo, del estado de mis navegadores. Yo tengo los diferentes navegadores que se están administrando en mis equipos y acá fácilmente él me dice, usted tiene equipos que tienen Google Chrome, tienen 10 equipos que tienen Google Chrome. En este caso, de esos 10 equipos que tienen Google Chrome, hay 8 que tienen una versión obsoleta del Chrome disponible. Entonces, ahí apoyamos a cumplir uno de los controles. También, dentro de las características, nos pide impedir que los usuarios instalen extensiones, bloquear el JavaScript,
crear listas blancas de sitios web, crear políticas contra fuga de información. Eso lo podemos ver a nivel acá de las directivas como tal dentro de nuestra organización. Entonces yo puedo tener directivas para administrar complementos, entonces puedo crear una política donde yo defino si permito que mi usuario instale o no instale extensiones como lo plantea la política, donde yo puedo venir y crear una política de filtrado web. Entonces creo mis diferentes listas de sitios web y defino si voy a bloquear o voy a permitir el acceso a esos sitios o a esa lista de sitios web de acuerdo a lo que yo lo requiera. Si pueden darse cuenta, yo puedo tener algo acá programado donde yo defina, bueno, por ejemplo, de 8 a 1 les voy a bloquear que entren a redes sociales, pero de 1 a 2, que es la hora del almuerzo, si quieren hacerlo, pues podemos activarlo y después vuelvo a crear otro bloque para que de 2 a 6, que termina la jornada laboral, vuelva y se bloquee esa política. Entonces podría tener unas políticas en ese sentido para controlar el acceso web como tal. Otro tema que habla acá, por ejemplo, es prevenir fuga de información o prevenir amenazas. Entonces yo puedo venir y crear políticas específicas. Hay un control específico que habla acerca de prevenir la fuga de información. Entonces yo puedo crear una política acá, por ejemplo, vamos a ponerle acá nombre webinar test de fuga de información y parametrizar algunos aspectos con respecto a la fuga de información. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, al frente de cada uno de los controles están los logos de los browsers que soportan este control como tal. Entonces el tema de prohibir imprimir páginas web, pues lo soporta tanto Chrome como Edge Chromium. Pero el tema de, por ejemplo, de guardar el historial, lo soporta también Firefox adicionalmente. Por ejemplo, acá tenemos el tema de cookies de terceros. Entonces yo puedo venir y parametrizar acá que los cookies de terceros pues estén permitidos siempre, no se permitan nunca o permitir solo en sitios web visitados como tal. Dentro de las recomendaciones o las políticas que nosotros podemos tener está ese tema de bloquear las cookies de terceros. Entonces yo simplemente vengo y creo mi política, la guardo y ya queda acá guardada mi política como tal. Entonces, cuando Bueno, requiera desplegarla, pues simplemente vengo y le asocio un grupo de equipos de trabajo, que yo ya tengo acá unos grupos, y vengo y le asocio una directiva que yo haya creado. Aparte, perfecto. Browser tiene una característica especial. A nivel de browser tenemos una sección de conformidad. Dentro de esa sección de conformidad existen unos ya por defectos que vienen cargados en la herramienta, unos cumplimientos, unas conformidades que ya vienen cargadas en la herramienta. Existe uno de Browser Security Plus como tal, existe un SIS Compliance como tal, entonces acá ya tenemos un reporte de controles SIS, entonces yo puedo venir y mirar los controles SIS a nivel de qué equipos los están cumpliendo o no los están cumpliendo y también puedo venir y revisarlos categoría por categoría. Entonces, por ejemplo, acá hay uno, no se han restringido las cookies de terceros, que fue el ejemplo que hicimos al crear ahorita la configuración. Entonces, yo puedo venir y decir, venga, corrijámoslo. Entonces, él me dice, bueno, para corregirlo, usted debe ir a crear una política de Data Leak Prevention y seleccionar que no permita cookies de terceros. Entonces, te da la información de cómo debes ir a realizar esa política para llegar a tener ese cumplimiento de ese compliance. Si te quieres alinear al syscontrol o si tú quieres crear tu propio compliance de acuerdo a la alineación que tenga la organización, lo puedes hacer allí. Perfecto, Darwin. Vamos a pasar entonces ahora al control 8, que ya nos habla sobre las defensas contra el malware. Y aquí ya nos pide, desde el punto de vista de manejo de endpoints, cómo podemos prevenir esas posibles vulnerabilidades nuevamente o mantener actualizado nuestro software de anti-malware para que no tenga ninguna firma por actualizar o esté propenso a algún ataque. ¿Cómo podríamos hacer esto aquí desde el punto de vista del control 8? Claro, Wilson. Entonces podemos mirar acá nuevamente en nuestro módulo de gestión de parches y vulnerabilidades que
Si yo requiero conocer el estado de mi sistema, entonces tengo información de mis equipos a nivel de seguridad. Voy a tener un resumen de seguridad de mis equipos. Entonces acá podemos básicamente rápidamente identificar temas de si tengo activo mi antivirus, si tengo activo, si hay algún reinicio pendiente, si tengo activo mi firewall, si no se han realizado análisis periódicos, si hay pendientes parches que nos ayudan al cumplimiento de algunos de los controles. También cuando ya estoy haciendo implementaciones de alguna política o de algún parche, entonces, por ejemplo, cuando yo tengo acá alguna política automática, vamos a explorar una, por ejemplo, que tenga acá creada. Vamos a darle modificar a esta política. Denme un segundo acá. Directiva de implementación. No, muy bien. Creemos una nueva acá rápidamente y lo mostramos. Entonces, cuando yo tengo una política, puedo venir y crear una política y parte de las características o los controles nos dicen que tener la capacidad de gestionar que podamos actualizar nuestro antivirus. Entonces, cuando yo creo una política de despliegue de parches, también aparte de asociar las actualizaciones de Microsoft, puedo asociar las actualizaciones de aplicaciones de terceros, pero también puedo asociar que se actualicen las definiciones de antivirus. Dentro de los antivirus que se soportan por parte de la herramienta, están orientados hacia antivirus manejados por Microsoft y McAfee Endpoint Security. Podemos, a través de la herramienta, gestionar que esas actualizaciones de definiciones de antivirus se realicen por medio de la herramienta y asegurar que tengamos ese tema acá. Bueno, muy bien, Darwin. También, dame un Ah, segundo, te falta, listo, mostramos un dale. control rápido acá con Device Control. Yo con Device Control, dentro de las políticas de defensa de malware, está la capacidad que yo pueda, cuando creo una directiva, de permitir, por ejemplo, los dispositivos extraíbles, deshabilitar que se haga una ejecución automática para evitar que equipos que tengan permitido este tipo de dispositivos y que de pronto estén infectados, pues inmediatamente empiecen a ejecutar el malware y empiecen a impactarme directamente en toda mi organización y en todos mis endpoints. Entonces puedo crear políticas de este estilo para controlar temas de almacenamiento, para controlar temas de unidades de CD que también se pueden ejecutar automáticamente y empezar a hacer instalaciones. Muy bien, listo. Avancemos al control número 9. Ya estamos un poquito ya limitados de tiempo, pero vamos a tratar de avanzar rápidamente con los últimos controles, donde vamos a hablar con base en lo que venías hablando de limitación y control. Ahora, ¿cómo controlamos los puertos de red, protocolos y o servicios desde el punto de vista de gestión de endpoints? ¿Esto es posible hacerlo, al menos conocer, digamos, los puertos o que están abiertos? Sí, claro. Dentro de nuestra gestión de vulnerabilidades, cuando yo estoy dentro de un sistema nuevamente y tengo la información de mi equipo, puedo conocer una auditoría de puertos, identificar qué puertos están activos en ese dispositivo con el fin de que la persona de seguridad valide si efectivamente todos los puertos, como lo podemos ver acá, acá tenemos el listado de todos los puertos que están habilitados en mi dispositivo, están corriendo dentro de los controles. Acá 9 está el tema de obtener el listado de puertos, crear configuraciones que solo permitan puertos específicos, realizar un análisis regular. Entonces, este análisis de información de los puertos también se realiza de manera periódica. ¿Por qué? Porque nuestro agente mínimo cada 90 minutos se comunica con el servidor central y yo puedo parametrizar que haga un escaneo de parches y vulnerabilidades de manera periódica, que generalmente se recomienda realizar al menos uno diario. Entonces, yo voy a tener esta información actualizada por lo menos con una periodicidad de un día. Si así lo requiero, pues puedo modificar esa periodicidad de acuerdo a la necesidad puntual de mi organización. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar o a saltar al control número 12, ya que los controles que venían anteriores no hacen referencia a gestión de endpoints, aunque tenemos también herramientas dentro del portafolio Managed Engine que ayudan a cumplirlos.
Por eso igual al final les voy a dejar la guía para que la puedan ver ustedes toda. El control DUSE ya habla de la protección perimetral, que es poder detectar y prevenir el control y flujo de información desde cualquier lugar. Como hablamos de trabajo remoto hoy en día, de fuerza de trabajo remoto, ¿cómo podemos controlar los endpoints que están fuera de mi red corporativa, que están trabajando desde su casa? ¿Cómo podríamos trabajar acá? Claro, Wilson. Para esto, digamos que no voy a entrar a la consola a mostrarlo, sino quiero mostrar un poco la arquitectura de la solución de Stock Central para entenderlo un poco mejor. Stock Central tiene una arquitectura basada en agente, entonces tenemos nuestro servidor principal que tiene la información de todas las políticas, los agentes que están en ese mismo LAN, en ese mismo entorno LAN que estamos administrando, que generalmente pues están dentro de la misma red corporativa de la organización, y tenemos usuarios que pueden ser remotos, oficinas remotas que pueda tener la compañía, y usuarios que están haciendo trabajo remoto o que por su labor requieren constantemente estar en movimiento. Entonces, enfocarnos en estos usuarios remotos es lo que habla acerca de la protección perimetral del control 12, que es implementar políticas que aseguren que las políticas o los controles que yo tenga implementados se apliquen tanto si el equipo está en la red corporativa como si el equipo está fuera de la red corporativa. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Como Desktop Central se basa en agente, los equipos que estén haciendo trabajo remoto van a tener instalado el agente y todas las políticas y controles que se hayan aplicado van a seguir funcionando independientemente de si estos equipos tuvieron que salir de la red del cliente e irse a hacer trabajo en casa porque el agente es el que se encarga de aplicar esas políticas. Entonces, así es como Desktop Central puede apoyar ese tema de los controles allí. No necesitamos tener ni una VPN para que llegue a la red donde está el servidor, sino simplemente que nuestro servidor esté publicado en Internet y estos equipos tengan una conexión a Internet y ya van a poder seguir haciéndose el proceso de administración, el control de las políticas que ya tiene desplegadas y si requiero, también puedo desplegarle nuevas políticas. Muy bien, entonces esta solución es la que debemos tener para controlar ambientes remotos. Ahí les dejamos esa recomendación. Pasamos al control número 13 y es que hoy en día hablamos de que los datos son el nuevo petróleo, ¿verdad? Entonces, aquí en el control número 13 nos habla de protección de datos, de identificar y segregar los datos sensibles. Recuerden que ahí también se definen los grupos de implementación, se define también si los datos son bastante sensibles en cuanto a la información que contiene o no lo son, o si están preparados ya para poderse compartir, cómo se están compartiendo. Pero desde el punto de vista de la gestión de endpoints, ¿cómo podemos asegurar esa información? Inclusive en dispositivos móviles, que hoy en día tenemos nuestros dispositivos móviles estamos usando información de la compañía, aplicaciones de la compañía en dispositivos propios. ¿Cómo podríamos controlar esto? Claro, Wilson. Entonces, hablando acá de administración de dispositivos móviles, yo puedo venir y tener mis equipos, mi dispositivo móvil administrado. Dentro de las características que tiene la gestión de dispositivos móviles es que yo tengo tanto una gestión de repositorio de aplicaciones como una repositorio o una administración de contenido. Entonces yo puedo compartir de manera segura, como lo piden los controles, con mecanismos probados de protección y de cifrado que los contenidos que yo comparta pues estén asegurados y que solo sean pues revisados por las personas que están autorizadas o los dispositivos que están autorizados en este caso. Entonces simplemente yo puedo venir acá y agregar contenido en mi equipo, en mi servidor, simplemente vengo y busco el contenido que yo requiero. Entonces, por ejemplo, acá tengo la guía de SysControl de la que estamos hablando, tengo la presentación que estamos compartiendo, simplemente vengo y cargo estos documentos a mi consola de Desktop Central. Entonces le podemos colocar acá unas etiquetas. Les colocamos las etiquetas. Finalizamos. Con esto yo cargo mis documentos en mis equipos. Voy a revisar acá, por ejemplo, mi equipo. Tengo un equipo tomado acá con control remoto.
Pero espérenme que creo que lo tenía abierto y se me temporizó. Denme un segundo, lo voy a cerrar y lo volvemos a abrir para que ustedes lo puedan ver. Claro. Ahí aclarando mientras que tú abres que el Desktop Central en su edición UEM, Unified Endpoint Management, contiene igualmente la gestión de dispositivos móviles. Pero si ustedes no están interesados en adquirir la suite completa, se puede adquirir la gestión de soluciones móviles por separado, que es Mobile Device Management, y es donde está todo esto que estamos mostrando. Simplemente estamos mostrando el alcance completo que tiene Desktop Central en su edición UEM para la gestión de endpoints pero todo enfocado al cumplimiento de los controles SIS, para que lo tengan muy en cuenta. Estos dispositivos móviles, ¿cuáles se pueden soportar? iOS, Android e inclusive Windows. Y ahí siempre me hacían preguntas acá hace un momento, ¿y cómo hago para los dispositivos Windows 10? Eso se llama administración moderna. La administración moderna dice que los Windows 10 pueden ser tratados como equipos de cómputo o dispositivos móviles. Y Mobile Device Management, al igual que Desktop Central con su componente de Mobile Device Management, están preparados para esto. O sea que un dispositivo Windows 10 puede ser tratado como un dispositivo móvil, para que lo tengan también ahí presente a la hora de gestionar sus equipos. Listo, ya Darwin tiene ahí el control remoto. Listo, entonces dentro de la aplicación de MDM que tenemos implementado en nuestro equipo, en este caso yo tengo un control total sobre el equipo, entonces simplemente existe un catálogo de contenido. En este catálogo de contenido van a quedar publicados o asociados todos los documentos que la organización comparta con las personas o con los dispositivos que estén autorizados. Entonces yo puedo compartirle esta documentación solo a los equipos o al grupo de equipos que pertenece al área de entrenamiento, por decir algo. O puedo compartirlo a toda la organización, si es una información transversal a toda la organización, o a un grupo de equipos específicos. Entonces simplemente desde acá yo ya lo voy a poder descargar, o si ya lo tengo descargado, simplemente voy a poder abrirlo y consultar el contenido, consumir ese contenido del documento de acuerdo pues al documento que hayamos compartido en este caso. En este caso, tengo un documento compartido de buenas prácticas en la gestión de parches. Listo, entonces acá tengo mi documento. Ahora, ¿qué habíamos hecho anteriormente? Habíamos subido contenido acá, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Distribuir ese contenido a los equipos de acuerdo a lo que yo requiera. Entonces, simplemente vengo y selecciono un grupo y digo qué acción voy a realizar. Voy a distribuir documentos. Entonces, ¿qué documentos voy a distribuir? Voy a distribuir el syscontrol y la presentación, que fue lo que compartimos ahorita recientemente hacia mis equipos. Entonces, con esto, yo le envío a mis equipos que pertenecen al grupo Android esos documentos que acabamos de compartir. Entonces cambiemos nuevamente acá y exploremos los documentos. Ya acá en este caso, mientras nos carga acá un momento, toma un momento, podemos ver que están disponibles mis documentos en ese dispositivo móvil para poder descargarlos y consumirlos como lo hemos establecido. Perfecto. Entonces, Perfecto, bueno, entonces pasemos ahora al control número 14, ya estamos finalizando, les pedimos un poco de paciencia acá, igual hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos han dejado, hemos avanzado con eso también. Control 14 dice que debemos hablar sobre el control de acceso basado en la necesidad del saber. ¿Cómo es esto, Darwin? ¿Cómo así que control de acceso basado en la necesidad del saber? ¿Qué nos podrías decir acá? claro, Wilson. Básicamente, cuando hablamos de ese tipo de control, en la necesidad de saber quién requiere el acceso a una información, quiénes están autorizados a consumir una información. Eso es, a eso se refiere basado en la necesidad del conocimiento de la información que tiene la organización y quién está autorizado para accederla o quién requiere accederla o quién tiene permitido accederla. Entonces, básicamente, acá en la gestión de configuraciones podemos venir y revisar temas de administración de permisos que yo puedo tener dentro de mis configuraciones. Entonces, puedo venir a tener una administración de permisos a nivel de usuarios o de equipos y puedo venir y definir
si ese usuario tiene acceso a un archivo o a una carpeta y habilitarle los permisos específicos que él requiera para las acciones o para el rol que él está autorizado. Vamos a darle un control total sobre ese dispositivo o sobre ese contenido, vamos a modificarlo, vamos a darle que solo pueda hacer lectura de ese documento y no pueda hacer ninguna modificación. Entonces, por medio de configuraciones de este tipo, puedo yo asegurar esas necesidades de saber quién puede acceder a esa información o quién tiene autorizado acceder a esa información. Muy bien, Darwin. Bueno, ya nos quedan creo que dos controles por hablar, que vamos a hablar ahora del control número 15, que es el control de acceso inalámbrico. ¿Cómo podemos controlar o proteger las redes inalámbricas? Es decir, aquí a nivel de endpoints, ¿cómo podemos controlar a qué redes se pueden instalar? ¿Es posible llegar a decirle a un dispositivo móvil, por ejemplo, únicamente puede conectarse a esta red Wi-Fi? Claro que sí, Wilson. Acá podemos manejar ese tema a nivel de endpoints tipo equipos de cómputo. Entonces en Windows yo puedo venir y parametrizar temas de uso o inhabilitación de el controlador Wi-Fi para tener habilitado el Wi-Fi como tal. A nivel de usuario, puedo venir y parametrizarle acá y agregarle un perfil de Wi-Fi para que él se conecte solo a la Wi-Fi corporativa que está asociada. Entonces, inmediatamente él va a permitir agregar acá, ¿cierto? Eso a nivel de dispositivos, tipos de cómputo, pero a nivel de dispositivos móviles, yo también tengo la capacidad de venir y crear un perfil en mis equipos para controlar pues estas características. Entonces voy a crear un perfil acá en dispositivos Android. Vamos a colocarle acá un nombre. Creo mi perfil y dentro de mi perfil puedo manejar bien sea el tema del Wi-Fi, ¿cierto? Parametrizar el Wi-Fi específico al que se quiere conectar y aparte de eso, el control habla acerca de manejar no solo la Wi-Fi, sino el tema de temas inalámbricos. Entonces yo puedo habilitar, por ejemplo, acá si en la configuración del dispositivo, del teléfono, por ejemplo, puedo agregar, perdón, se me perdió acá, configuración de conectividad del dispositivo, puedo manejar si ese dispositivo le vamos a permitir el uso de NFC, que es una tecnología inalámbrica de corto alcance, o si vamos a permitir también el uso del Bluetooth y qué características le vamos a permitir a esa persona. Entonces creo un perfil y despliego esas características aquí. Perfecto, Darwin. Bueno, llegamos al último control y ya paso a compartirles la guía completa porque hay muchas preguntas sobre otras fuera de los endpoints, cómo se pueden administrar. Entonces, pasemos al control 16, que es el monitoreo y control de cuentas, que es cómo gestionar el ciclo de vida de todos los sistemas y cuentas de aplicaciones desde su creación en actividad. Pero desde el punto de vista de endpoints, que ya es el tema de control de cuentas en los puntos de vista de endpoints. Aquí, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos plantear para guardar ese ciclo de vida? Acá podemos mirar también con un tema de configuraciones en los equipos que tenemos nosotros. Dentro de las plantillas de las configuraciones, por ejemplo, uno de los controles habla acerca de bloqueo de estaciones de trabajo después de un periodo de inactividad. Entonces, dentro de las plantillas que ya trae precargadas la herramienta, yo puedo crear una política de bloqueo automático de PC. Entonces, yo puedo definir por medio de esta configuración un tiempo establecido. En este caso está establecido un tiempo de 60 segundos para que el equipo se bloquee. Si después de esos 60 segundos no ha detectado inactividad, este equipo inmediatamente se puede bloquear y sería una alternativa para dar cumplimiento a ese control. Perfecto, Darwin. Bueno, vamos entonces ahora, voy a tomar aquí un momentico yo la presentación. Deme un segundo. Creo que ya están viendo mi Sí, pantalla, ¿sí? sí, ya, Ya ya la la están vemos. viendo. Bueno, los controles que siguen son los organizacionales, que como su nombre lo indica, son los que hablábamos de ya lo que tiene que ver con la creación de políticas. Hablamos del control 17, que es implementar un programa de concientización y capacitación en seguridad para todas las personas. El 18, que es seguridad en software de aplicación, que es poner
ambientes de prueba regularmente, es lo que llamamos entonces ese testeo continuo, o inclusive hacer modelos como el que utiliza Netflix, que ellos mismos tienen un grupo donde continuamente están atacándose sus sistemas para mirar qué tan seguros son o qué tan estables son. El control 19, que es un respuesta y gestión de incidentes, que siempre nosotros decimos, no basta con simplemente tener el evento, sino qué vamos a hacer con él, qué continuidad le vamos a dar. Por eso aquí sugerimos inclusive integrarlo con una mesa de servicios para poder controlar todo este tipo de eventos. Y el control 20, que es la prueba las pruebas de penetración y ejercicios de Red Team, que son esas pruebas continuamente donde estamos mirando qué vulnerabilidades tenemos. Eso es básicamente lo que terminan siendo los controles SIS. Ahora, aquí está más detallado cómo únicamente con la suite de Desktop Central, que recuerden que Desktop Central se licencia por cantidad de endpoints, entendiéndose por endpoints cualquier equipo de cómputo, server, laptop, desktop o dispositivo móvil, tableta, dispositivo móvil o inclusive browser, se licencia. Simplemente se cuentan cuántos son de esos y se licencia. Y aquí están los subcontroles que se cumplen con cada uno de ellos. Desktop Central UEM, que es su versión más completa, incluye todos estos módulos que están acá, pero también se pueden adquirir por separado para el que no quiera tener toda la edición full. Simplemente lo pueden de acuerdo a sus necesidades. Pero aquí están ya los subcontroles que se pueden ir cumpliendo, que es lo que venía hablando Darwin durante toda la sesión. Él fue mostrando cada uno de estos módulos y cómo cumplíamos esos subcontroles que iban específicamente dirigidos a gestión de endpoints. Porque nuevamente, obviamente son muchos más subcontroles, son 171, pero ya hablan de otro tipo de cosas diferentes a endpoints. Aquí está la suite completa para que la vean, ya finalizando. Aquí está todo lo que trae la suite de Desktop Central en su gestión, en la parte de gestiones, todos esos módulos que tiene, que también pueden ser allí trabajados por separado, y en su módulo de security, todos los módulos que tienen. Alguien me decía, yo tengo Desktop Central Enterprise, pero no veo nada de lo que me están mostrando en seguridad. Claro, es que hay un add-on que se llama Endpoint Security Add-on, que se agregaría a la edición de Desktop Central normal y habilitaría todo lo que está en security. Si adquieren la edición UEM, ya tendría todo lo que están viendo acá. Y finalmente, para que descarguen la guía completa. ¿Cuál es la guía completa? Simplemente vayan a manasengine.com/latam, acuérdense de eso, manasengine.com/latam, y allí, aquí miren, les voy a mostrar cómo es, manasengine.com/latam, y aquí van a ir a soluciones de auditoría de TI, y van a ir aquí a controles SIS. Una vez están acá, van a descargar la guía, y esa guía básicamente es esta completa, que aquí las estoy ya mostrando. Entonces aquí está toda la guía, y fíjense que cada control que estoy mostrando acá, vamos a hablar por ejemplo del control 1 y control 2, dice control de inventarios de hardware y software, o control de inventario de hardware. Vamos a hablar del control 1. Mira que aquí estábamos habilitándolo con Desktop Center en lo que refería a equipos de cómputo, pero me decían, y los equipos de red y todo lo que tiene que ver para detectar lo que son por SNMP. Pues aquí están los otros productos de ManasEngine que ayudan a cumplir los demás controles. Si se fijan, en su gran mayoría en los controles básicos son con Desktop Central, pero hay otras soluciones que ayudan a complementar estos controles. O sea que aquí ya está la guía completísima, todos los 171 subcontroles, con el detalle de con qué solución de ManasEngine podemos llegar a cumplirlo, además de todos los beneficios que entrega cada solución. Y también la sugerencia de a qué grupo de implementación iría este subcontrol. ¿Ok? Los invito a todos a que lo descarguen para que lo terminen de tener allí revisado, y si es posible, apliquen hacia sus respectivas compañías. Se nos acabó el tiempo, solo me queda una pregunta aquí por responder, de alguna vez, si tú me ayudas. Decían que en la parte de vulnerabilidades, sabemos que él detecta vulnerabilidades no solamente de parches faltantes, sino de configuraciones faltantes, de puertos abiertos, pero hacían algo que decía que sí es posible agregar vulnerabilidades manualmente. Por ejemplo, las reportadas por un proceso de pen testing. ¿Es posible agregar esas vulnerabilidades manualmente, Darwin, o cómo podríamos ayudar acá? No, Desktop Central se sincroniza con una base de datos de vulnerabilidades. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo vulnerabilidades, él trae la sincronización con CVA, Common Vulnerability Expose, y me va a mostrar las vulnerabilidades asociadas acá y ya clasificadas, identificadas acá. Entonces, por ejemplo, tengo acá esta vulnerabilidad. Entonces, yo tengo la información de esta vulnerabilidad, cuándo fue publicada, cuándo fue descubierta,
qué categoría tiene, qué calificación tiene, si tenemos información de que ha sido explotada o no ha sido explotada, si tenemos información asociada hacia una resolución, bien sea por un parche o una resolución manual con un proceso externo, como lo tenemos acá. Entonces, él nos enruta hacia una página externa, pero cargar una vulnerabilidad Ujú. de un proceso de Adicional. testeo que yo he realizado, no lo puedo No, hacer. no es posible. Perfecto, listo. La única pregunta que me faltó por responder. Todos los que están preguntando sobre si vamos a compartir la presentación, sí, la vamos a compartir. Adicional a la grabación de esta sesión, la cual les vamos a compartir todo vía correo electrónico, yo supongo que al final del día. Y también va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/manasengine Latam. Entonces, creo que ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo por su asistencia, por la atención que nos prestaron. Gracias, Darwin, también por tan buena presentación. No sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias a todos por su tiempo y por su disposición a recibir este contenido que habíamos preparado para ustedes. Bueno, entonces, hasta pronto.